Bien, 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a hablar del debate. Recuerden que la pregunta del día de hoy al hashtag Despierta con SHB es ¿qué les pareció justamente este debate transmitido por las pantallas de Chilevisión? ¿Quién creen que fue el ganador, ganadora, perdedor, perdedora? Todo esto háganlo por favor con argumentos y altura de miras para que lo podamos leer acá durante el noticiero. ¿Qué creen ustedes de cómo estuvo el desempeño de cada uno de los candidatos y candidatas? Y si se lo perdió, ahora nosotros le vamos a dar en detalle todos esos momentos que causaron mayor polémica y mayor comentario también entre los televidentes, entre los usuarios de redes sociales, donde el formato permitía, Robert, que los candidatos se interpelaran entre ellos o hicieran preguntas. Sí. Era un formato distinto y allí claramente aprovecharon para generar estos momentos de mayor tensión. La primera parte eran preguntas, la misma pregunta dirigida a cada uno de los candidatos de distintas temáticas. Hechas por los periodistas. Hechas por los periodistas, se habló de salud, de seguridad y crimen organizado, se habló también del sueldo mínimo, por ejemplo, y de la PGU y la reforma previsional. Y la segunda parte era esta interpelación donde la semana pasada se realizó un sorteo y había un orden de qué candidato preguntaba primero y a quién le preguntaba candidato. Le podía preguntar a dos candidatos. Todo eso fue a la suerte, al azar. Pero era tan esperado este cara a cara, era primera vez que los 8 candidatos estaban todos presentes. Era tan esperado era tan esperado el cara a cara que ni siquiera esperaron la oportunidad de poder hacerle pregunta a alguno de los contendores y ya se empezaron a interpelar durante la ronda de preguntas de los periodistas. Ya aprovechaban cada uno de sus segundos, podemos ver en pantalla que tenían 1 minuto y medio para responder y ellos iban, a medida que iban respondiendo se les iba agotando el tiempo y después no les quedaba más tiempo para responder otras preguntas, pero durante esa instancia ya comenzaban a interpelarse aún no en la etapa del cara a cara que estaba asignado por sorteo. Yo quiero ver qué se dijeron, porque el primer cara a cara fue por sorteo de Kast a Janet Jara. Escuchemos cómo fue ese momento. Realmente tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directos. La ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no. Eso es lo que está detrás de este debate. José Antonio Kast fue interpelado, no sé si quiere contestar o le doy la palabra a Marco Enrique. Estamos aquí en Chilevisión y tu hermano trabaja en Chilevisión. Eso no es mentira, es verdad. ¿Cambió su biografía? Sí, porque decía que era periodista investigativo y después cambió la biografía y puso que era periodista investigativo de un matinal. ¿Y qué tiene que ver eso con que si tú usas los bots y los trolls y un reportaje que hizo otra área periodística y que este mismo canal te lo dijo en tu rostro? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no contestas la pregunta? ¿Son los trolls tuyos o no? Janet, ¿obedecen a tu campaña o no? Porque ofendieron a Evelyn, me ofendieron a mí. Y no son cosas menores. Y curiosamente a las dos mujeres que somos candidatas, noto una cierta fijación ahí. No, porque yo pasé peor. Sí. Para terminar, porque yo creo que el mayor insulto para los chilenos es decir que vas a regularizar inmigrantes ilegales y que vas a tratar a los delincuentes con amor. Bueno, ahí estaba ese primer tenso cruce entre ambos candidatos que además son los que lideran las encuestas y por eso también la atención está centrada en ellos. Lo que yo decía, Man, es que este cruce no se dio ni siquiera en el cara a cara que estaba pensado para después. Se dio durante la ronda de preguntas, donde ya estaban aprovechando algunos para justamente enrostrarse algunos de los temas más polémicos. La candidata del Partido Comunista, Janet Jara, le termina haciendo esta pregunta a José Antonio Kast, si él tiene algo que ver con los bots, a propósito del reportaje que apareció en Chilevisión Noticias, y él finalmente la termina interpretando por un tema nada que ver con lo que se estaba hablando, con el tema de la inmigración irregular en el norte. Claro. Y fue uno de los momentos, yo diría, el momento más tenso de este debate que enfrentaba a quienes están liderando las encuestas en estos momentos. Y de entradita. Escuchemos también cómo fue el otro cruce entre Marco Enríquez Ominami y Janet Jara. Hubo un cruce por el tema del desempleo, que fue también otro de los puntos del debate. Escuchemos. Ahora, ministra del Trabajo. Mire, yo voté por este gobierno, pero tampoco voy a dejar pasar porque hay mucha gente viendo este programa. Usted fue ministra del Empleo y el desempleo aumentó y usted lo que está haciendo no es prudencia, es renuncia. Ustedes renunciaron a la acción económica y fueron un programa ortodoxo. Ni Sebastián Piñera se atrevió a tanta ortodoxia como ustedes. Se les pasó la mano y enfriaron la economía y hoy día nos quedamos efectivamente un poco en un
agotamiento, una agonía del modelo económico que requiere un cambio estratégico. Claro, quedó esta sensación de que la mayoría de los candidatos fueron directamente a interpelar a Janet Jara. Esto porque además ella fue ministra de este actual gobierno, entonces había material para hacerle preguntas o para interpelarla con ciertos temas, sobre todo con cifras actuales, como las del desempleo, como las de migración. Entonces, claro, había ahí quizás mayor interés de los candidatos de interpelar a la candidata que, entre comillas, que representa al gobierno actual, si ella fue ministra. Y quedó en evidencia también, Mane, la estrategia que tiene cada uno de los candidatos para ir en busca del voto, por ejemplo, de José Antonio Kast o el voto de centro. Se vieron posturas más moderadas, por ejemplo, de candidatos que uno considera más extremos, como José Antonio Kast. Johannes Kaiser mantuvo su línea. Yo creo que ahí él apeló directamente al voto duro que lo representa. Y también Evelyn Matei se mostró un poquito más moderada, apelando también a ese voto de centro que pretende conquistar, pensando también, porque ella lo tiene muy claro, que ahora está tercera en las encuestas y necesita subir rápidamente de aquí a noviembre para tercera en las poder encuestas, pasar a la segunda pero vuelta. se ha ido estrechando el margen con el segundo lugar, y el comando de Evelyn Matei lo había dicho el día anterior al debate, que ellos no iban a venir a este debate a pelear, sino que a presentar sus ideas. Y bueno, este debate tiene relación con la pregunta que les hacíamos nosotros al principio del noticiero, a nuestro hashtag Despierta con CHB. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de este debate? ¿Cómo lo vieron? Y tenemos allí las opiniones de nuestros televidentes. Mario Ferrada nos dice: me pareció bien organizado el debate 2025, mal el petulante del curso que no respetó las reglas. Bien las mujeres y el profe Artés, pero Jara mantiene mi preferencia, dice Mario Ferrada. Tenemos muchas opiniones. Sí, algunos televidentes nos decían que después del debate tenían más dudas que certezas. Sí. Paula dice: la candidata Jara, valiente y sólida, hizo bien en no contestar las tonteras de Kaiser. Claro, Kaiser la interpeló en varias oportunidades y ella decía: no voy a contestar eso. José Antonio Kast no tiene idea de nada. Evelyn tiene más argumentos que él, pero lejos Jara, mucho más informada. Y tenemos, Paula, que ya tiene, parece claro su voto. Tenemos más, a ver. Nos escribe Tania, dice: Kaiser y Kast los más sólidos. Jara pobre, casi llora. Tenemos opiniones divididas. ¿Quién más? A ver. Momento Alom, dice: la señora Jara demostró que no tiene preparación alguna para enfrentar con argumentos un debate, dice. ¿Quién más nos escribe a esta hora? Andreita nos dice: buenos días, Mana y Roberto. Me sorprendió gratamente Harold May Nichols. Los demás, más de lo mismo. Tenemos más al hashtag Despierta con CHB. Clau dice: Meo hizo mucho mansplaining, muy bajo el nivel. Tenemos más, a ver, nos escribe María Verónica Saavedra, nos dice: Marco Enríquez, para mi gusto, fue el mejor, se mantuvo propositivo y consciente de la realidad nacional. Sí, en una pasada le enrostró la edad a Evelyn Matei, le dijo: yo desde que era chico te veía en televisión. Y Evelyn Matei lo quedó mirando ahí con cara de sorprendido. Cesarín dice: hola Manny Robert, no me gustó el tono victimizador de Jara y su soberbia. Sí destaco a Parisi. Kast, sólidos, y Artés aún vive en los años 70, dice Cesarín. Y tenemos una cantidad de opiniones diversas, que eso es bueno, tener opiniones de distintos lados. Esa es la gracia también de lo que generan estos debates, donde lo que decíamos, lo más llamativo de todo esto fue el cara a cara entre los candidatos. Sí, como el de Parisi con Matei, donde Franco Parisi incluso sacó un apoyo visual, una foto de Augusto Pinochet, donde le reprocharon el hecho de que no estaba permitido el uso de apoyos visuales como fotos, por ejemplo. Macarena Pizarro le dijo: no está permitido que usted haga esto. Parisi. Y Parisi le dijo: usted estuvo junto a Augusto Pinochet en el pasado, luego lo traicionó, usted investigó incluso a Sebastián Piñera y luego formó parte de su gobierno. Yo quiero ver ese momento. Sí. ¿Qué respondió? A ver. Eli, tú traicionaste al expresidente Piñera. Lo investigaste. Le interviniste el teléfono. Lo traicionaste. Evelyn, tú apoyaste a rabiar a Pinochet. Y cuando no era rentable y productivo políticamente, después de un tremendo esfuerzo, logramos ganar el rechazo a la pésima constitución, primera constitución de Loncón. Tú y tu partido político se fueron a arrodillar
en frente de Boric para un segundo proceso constitucional traicionando a Chile. ¿Quién viene ahora? ¿Cuál es la traición que viene ahora? La verdad es que no es una pregunta, ¿no? Todos los chilenos se habrán dado cuenta que básicamente han sido puras agresiones y puras descalificaciones. No ha habido ninguna pregunta acá. Pero yo también creo que todos los chilenos ya conocemos que ese es el estilo del candidato Parisi. Él suele actuar así, sobre todo contra las mujeres. A las mujeres las trata especialmente mal. Entonces yo lo que quiero señalar es que soy una candidata en que los chilenos me conocen y sí he tenido errores, sí me he equivocado, pero con el presidente Piñera logramos recomponer totalmente, tanto es así que me nombró ministra. Que a pesar de los problemas que tuvimos y que todavía están en nuestro ambiente, ¿no es cierto?, con el 11, podamos mirar para adelante como un solo equipo. Mira, a mí también me queda un poco esta sensación que decía uno de nuestros televidentes en la red X, de que uno de los candidatos hizo un poco de mansplaining, que también queda esta sensación de que la mayoría de los candidatos fueron a interpelar directamente a Janet Jara y también a Evelyn Matei, que quizás, claro, algunos aquí los pueden tildar de sospechoso, de machismo, etcétera, pero también hay que tener en cuenta que son las dos candidatas que vienen justo después de quien lidera las encuestas, o sea, claro, son las candidatas que están arriba en la posición de estas encuestas junto con José Antonio Kast, que quizás allí también pudo existir más interpelación entre los otros candidatos. Quizás faltó eso, como que fueron directamente a quienes lideran las encuestas, que es parte de la estrategia también. Yo creo que acá hubo una clara intención de Franco Parisi de poder interpelar a quien, según la mayoría de las encuestas, está en tercer lugar. Franco Parisi aparece cuarto y me parece que hubo una clara interpretación para poder ir subiendo sí, y por lo menos apelar o alcanzar ese tercer lugar. Y el tercer lugar que ostenta Matei ahora en las encuestas, y ahí esa clara interpelación fue, yo creo que para bombardear e intentar ahí dejarla mal. Sí, tenemos más cara a cara de los candidatos. Sabemos que eran uno de los momentos más esperados. Vamos a ver el cara a cara de la candidata Evelyn Matei con Marcos Enríquez Ominami. No tienes parlamentario y no tienes partido. ¿Cómo gobernarías si llegaras? Gracias por la pregunta, Evelyn. Yo creo que es un presidente de mediación. ¿Cómo? De mediación. ¿De mediación? ¿Por qué? Porque soy independiente, a diferencia de usted. A diferencia de Janet. Pero entonces no puedes ofender tanto, vos. No se enojen, pero ustedes van a estar secuestrados por sus coaliciones, Evelyn. Y la libertad que me da ser independiente, habiendo tenido un partido, habiendo sido diputado de la República, habiendo acordado con muchos de tus diputados de derecha, saqué leyes, muchas, comisiones, supe entenderme. Pero la libertad que tuve, como se me denominó el díscolo, hoy día soy independiente, eso me da una libertad que tú no tienes y no vas a tener. Tú estás secuestrada por tus partidos. No, perdón, no te vayas por la tangente. A mí me gustó este formato en que ellos mismos se pudieran hacer estas preguntas. Sí, fue la segunda parte del debate, donde después recordemos que de un sorteo que se realizó también en nuestro canal, cada uno de los candidatos podía interpelar directamente. Tal vez el cruce más interesante en ese sentido fue el hecho de que a José Antonio Kast, por sorteo, le tocó hacerle una pregunta a Janet Jara, su principal contendora, que por lo que indican las encuestas sería su contendora en segunda vuelta. No así Jara. Jara no le puede hacer esa interpelación a Kast, pero bueno, eso fue producto del sorteo. Tenemos también más cara a cara que se dieron anoche, polémicos. Por ejemplo, el de Marco Enríquez Ominami con José Antonio Kast. Veamos. Usted tuvo 2/3 el 2023 junto a Evelyn Matei, la constituyente. Y el país le rechazó esto. Le dijo, mire, usted es demasiado ideológico. Le dijeron que no, una buena, entre comillas, paliza electoral. No, le dijeron. Y usted hoy día nos viene a proponer lo mismo, o sea, nos viene a agotar y a ahogar con la misma fanatismo religioso e ideológico. Chile es un país laico, rico, diverso. ¿Qué cree usted que va a pasar en una elección en que usted ya fue rechazado duramente junto a Evelyn Matei con un texto completamente fanático, que nos crispó, que nos obligó a votar rechazo? Estimado Marco, te traje esto de regalo, el programa. Yo pude imprimirlos de todos menos... Me muero ganas de leerlo, espérate. Sí, no. Dame dos copias. Te lo voy a regalar para que lo puedas leer.
Y te quiero señalar que la crisis que vive Chile hoy día requiere un gobierno de emergencia. Y así lo hemos señalado. Y también hemos señalado que no vamos a levantar ningún tema que divida a los chilenos. Bueno, y también nos dejan momentos como estos en que se interpelan y estos cruces sacan también ahí algunas carcajadas o risas entre los que están viendo el debate. Yo creo que Meo ahí apuntaba a que, bueno, en el pasado fuiste más extremo y ahora te estás mostrando como más moderado, como diciéndole, bueno, claro, ¿a cuál de los dos, José Antonio Kast, le creemos? Nos siguen llegando más comentarios al hashtag Despierta con Sacheve. La pregunta del día de hoy, ¿qué les pareció el debate de ayer en Chilevisión? Dice Tatiana, impresentable que no pudiesen responder a una pregunta tan simple sobre quién era su referente internacional actual. Solo unos pocos contestaron, se pasaron, claro, era una de las preguntas. Tenemos más. Javi dice, Jara potente, la mejor respondiendo a las preguntas y no cayendo en tonteras, dice Javi. A ver, ¿qué más nos escribe a esta hora? Patricio Miranda, buenos días, queridos amigos. Para mí, dice él, Jara presidenta 2026 fue clara, precisa y sólida en sus ideas y propuestas para gobernar nuestro país. ¿Quién más nos escribe? Hay de todo acá, ¿eh? La José dice, mi voto está firme. Antes del debate. Lo que no me gustó de este fue tanto ataque al gobierno actual y cero propuestas lógicas y factibles. A ver, ¿quién más nos escribe? Me gustó Janet Jara, dice bien, María Eugenia, me gustó Janet Jara, bien informada y con argumentos. Harold, un caballero. Artés dijo algunas verdades. Meo, irónico, pasivo-agresivo. Kaiser, muy agresivo e ignorante en todos los temas y sin propuestas. Kast no responde. Parisi, un vendedor de humo. Ahí María Eugenia hizo el análisis de todos los candidatos. Claro, su voto. Enzo dice, creo que Jara es la candidata, el resto de la fila, dice Enzo. ¿Quién más? ¿Quién más? Libby Castro nos dice, me encanta Jara, súper preparada, los hombres violentos. Francisco Yañez dice, buen día, excelente cara a cara de los postulantes a la moneda. Le gustó a Francisco el debate, bien, tenemos más. Negro Rosa nos dice, lo mejor fue la entrada de Meo. Tú ahí lo estabas comentando, me estabas diciendo. Sí, con personas con discapacidad, personas de talla baja. Él destacó mucho el hecho de haber llegado con ellos a este debate. Nos dice también Javier Manuel, Jara demostró lo que es un producto inflado. No tiene ni el más mínimo respeto de lo que debe ser un debate. Horrible su postura y conocimiento. Aquí Javier criticando la aparición de Janet Jara en el debate. ¿Cómo habrá quedado la gente después de este debate? ¿Con más dudas o certezas? Difícil. ¿Habrán podido reafirmar su posición o habrán quedado